Hoy les voy a explicar es acerca de la química de los ácidos nucleicos. ¿Sí? En este tema empezamos por la historia cuando este investigador Miescher analizó la composición química del pus de las vendas quirúrgicas desechadas y notó que había un precipitado desconocido, a la cual este investigador la denominó nucleína. En su laboratorio aisló los núcleos de las células y la trató con una solución alcalina y luego la acidificó y observó que existía un precipitado. El análisis de este precipitado mostró que se trataba de un material complejo que contenía, entre otras cosas, nitrógeno y fósforo, ya que Miescher era un investigador químico y conocía bastante bien acerca de cómo aislar los componentes químicos. En el año 1874, Miescher investigó en los esperma de los salmones y descubrió la presencia de una serie de sustancias, una ácida, a la cual la denominó nucleína, y una fuertemente básica, a la cual la denominó protamina. Fue uno de los primeros investigadores en investigar las características del material genético. Posteriormente, James Watson y Francis Crick, dos investigadores, quienes descubrieron la estructura de la doble hélice de la escalera en espiral, como ellos lo proponían, el modelo del ADN que conocemos y manejamos en la actualidad, esta macromolécula que forma los genes y los cromosomas humanos, fue conocida el 25 de abril de 1953. Aquí empezó la historia del material genético. ¿Sí? Hoy en día sabemos que en el núcleo, que es el organelo principal de los eucariontes, en su parte interna se encuentra el genoma, aquel material genético que contiene las características del individuo, aquellas características que se heredan de un individuo a otro. Y están empaquetados en forma de cromosomas. ¿Sí? Estos cromosomas presentan un brazo cortos y presentan brazos largos. Estos genes se acomodan en los cromosomas de forma lineal, por lo cual en la parte clínica es posible aislar estos cromosomas y hacer un bandeo de la posición en la cual los genes se encuentran. Existen diferentes técnicas que nos van a permitir poder encontrar algunas falencias en la distribución de estos genes y poder relacionarlos con algunas patologías. Este material genético, durante la división celular, tiende a desenvolverse, desenrollarse y a formar una cadena lineal. ¿Sí? En cuanto a la parte netamente química, en las células existen aquello que se denominan proteínas conjugadas, que son los heteroproteídos. Estas proteínas conjugadas se clasifican en glicoproteídos, lipoproteídos, fosfoproteídos, metaloproteídos, nucleoproteídos. ¿Sí? Como ustedes verán, hay varias proteínas conjugadas. Pero los nucleoproteídos son aquellos que se diferencian del resto porque forman parte netamente del material genético. Estos nucleoproteídos son aquellos que están constituidos de elementos principales como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. En cambio, las proteínas
contienen azufre, lo cual hace que haya una diferencia entre lo que son las proteínas y lo que es el material genético. Este material genético, en la cual forma parte tanto el ADN como el ARN, están constituidos de unidades fundamentales denominados nucleótidos o también denominados ácidos nucleicos. Estos nucleótidos o ácidos nucleicos, que es la unidad fundamental de los polímeros que forman estas moléculas, como es el DNA y el RNA, están constituidos por tres grupos funcionales: el grupo fosfato, el grupo azúcar y la base nitrogenada. ¿Sí? Por tanto, podemos decir que en la estructura química de un nucleótido consta de azúcar, base nitrogenada y grupo fosfato. ¿Sí? Eso es un nucleótido. Se denomina nucleósido cuando solamente contiene azúcar y base nitrogenada. Estos grupos fosfatos dan la característica de tipo ácido de la molécula, mientras que el azúcar es neutro y las bases nitrogenadas tienen un carácter básico. Entonces, estas son las características de estas moléculas. Vamos a estudiarlos con mayor profundidad a estos nucleótidos, ¿sí? Ya que forman parte de la estructura de los genes, ya que un gen es el número de nucleótidos que tiene una molécula, lo cual determina una característica específica de una determinada proteína. Por tanto, debemos de conocer estas estructuras químicas en las cuales vamos a encontrar diferencias entre una y otra molécula. La molécula de los nucleótidos está constituida entonces por un grupo fosfato que se une al azúcar, que es un heterocíclico, y este heterocíclico se une a otro heterocíclico que es las bases nitrogenadas. Estos tienen enlaces correspondientes entre grupo fosfato y el azúcar, se denomina enlace éster. El enlace que se une entre el azúcar y la base nitrogenada se denomina enlace N-glicosídico. Es importante tener en cuenta las características de estas moléculas, ya que las enzimas son aquellas que van a cortar en sitios específicos, como ser, por ejemplo, los enlaces diéster, o hay enzimas que unen enlaces diéster. Por lo tanto, es necesario conocer dónde están estos enlaces. Y vuelvo a repetir que un nucleósido está constituido por un azúcar de 5 átomos y una base nitrogenada. Y un nucleótido está constituido por el ácido fosfórico y el nucleósido, es decir, todo el conjunto. Bien, vamos a estudiar ahora de forma mucho más detallada las características que tienen cada uno de los grupos funcionales. Empezamos por el grupo fosfato. Si ustedes observan en la diapositiva, este grupo fosfato está constituido por un doble enlace con un átomo de oxígeno, y aquí tiene electrones libres, ¿sí? Y se une a 3 grupos oxidrilos. Podemos observar que estos hidrógenos que están aquí pueden ser sustituidos. Este hidrógeno, cuando es sustituido por un grupo alquilo, forma lo que se denomina fosfoéster. Y cuando se sustituye 2 átomos de hidrógeno, como está en esta molécula, entonces denominamos fosfodiéster. ¿Sí? La pérdida del átomo de hidrógeno de este oxígeno puede generar una carga iónica. La pérdida de este grupo alquilo puede generar una carga iónica. Por lo tanto, el material genético como tal tiene carga iónica negativa, porque pierde un hidrógeno y gana 2 electrones. Y al ganar 2 electrones, la molécula se carga negativamente.
Otra característica importante de esta molécula es que estas estructuras pueden formar compuestos denominados anhidridos, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de la unión de estos dos grupos fosfatos, se unen y ustedes observarán que aquí se forma una unión, ¿sí? Y al formarse esta unión, forma lo que se denomina anhidrido. Esta es una molécula de anhidrido. Y estos anhidridos se encuentran formando parte en moléculas precursoras para formar el DNA o el RNA. Es decir, que las enzimas transportan estas moléculas. Por lo que esta estructura se puede observar que están en forma de trifosfatos. Si ustedes se fijan en la parte inferior, tenemos un fósforo, dos fósforos, tres fósforos. Entonces es un trifosfato que se une al azúcar y a la base nitrogenada. Esto se denomina adenina trifosfato, ¿sí? Entonces, esta adenina trifosfato se encuentra formando parte de las estructuras donde se sintetizan las moléculas. Y las enzimas transportan estas moléculas porque reconocen estos compuestos de fósforo que son energéticamente muy altos y además reconocen sitios específicos a nivel del azúcar. Por lo tanto, en la célula vamos a tener adenosintrifosfato, vamos a tener guanosina trifosfato, citosina trifosfato, timina trifosfato y uracilo trifosfato. ¿Sí? Estos corresponden a las moléculas que van a transportar las enzimas para poder sintetizar tanto el ADN como el ARN. Entonces, es por eso que es importante conocer las estructuras químicas de estas moléculas. Y también es importante conocerlas debido a que estas estructuras químicas nos van a poder permitir saber aislar del conjunto de componentes que tiene una determinada muestra, ¿sí? Decimos que el material genético tiene carga iónica negativa, y eso es debido a estos grupos fosfatos, ¿sí? Las cuales van a generar esta carga negativa. Por lo tanto, también pueden formar sales, unirse con el sodio, potasio, calcio y formar sales. Y son solubles en un medio acuoso. Bien. Si seguimos repasando las estructuras moleculares de los azúcares, que es otro grupo funcional importante. Este grupo funcional azúcar in vivo, los azúcares se forman de forma cíclica. In vitro podemos encontrarlos de forma lineal, como es el caso, por ejemplo, de la ribosa, ¿sí? Pero una molécula de esta forma no la encontramos en la célula, ya que sufre este proceso, ¿sí? La molécula del azúcar que se encuentra tanto en el DNA como en el RNA están constituidos de 5 átomos. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Un azúcar está constituido por un grupo aldeico y grupos oxidrilos. Esta molécula, cuando se sintetiza in vivo, forma una estructura cíclica, ¿sí? Ustedes observarán que aquí se formó un ciclo. Y se la representa de esta forma. Un heterocíclico es aquel componente que está constituido de átomos de carbono y donde uno de ellos no es un carbono, ¿sí? En este caso es un oxígeno. La numeración del azúcar es la siguiente: 1', 2', 3', 4', 5'. ¿Sí? En esta estructura de esta molécula denominado ribosa, debemos destacar que existen dos
carbonos importantes en la molécula del azúcar. Carbono 2'. El carbono 2' nos indica si estamos en un DNA o un RNA. Cuando existe la presencia de oxígeno en la molécula del azúcar, corresponde a el RNA y se denomina ribosa. En cambio, en la estructura del DNA, en el carbono 2', observamos que en este carbono hay ausencia de oxígeno. Y al haber esta ausencia de oxígeno, entonces la molécula cambia de nombre. Ya no es ribosa, se denomina desoxirribosa. ¿Sí? El término desoxi significa ausencia de oxígeno. Por lo tanto, ya no está el oxígeno aquí. ¿Sí? Solamente se encuentra un átomo de hidrógeno. Y esta molécula representa al DNA. Quiere decir entonces esto, que todas las moléculas que forman parte del DNA, a nivel de su azúcar, no van a contener este oxígeno. Esa es una diferencia que existe en esta molécula. Puede ser representado también en forma esquemática de esta forma, ¿sí? Donde en cada vértice se supone que existen átomos de carbono, ¿sí? Aquí se supone que existe un átomo de hidrógeno. Bien. La otra molécula principal es el carbono 3', este de aquí, ¿sí? Este carbono 3' es de importancia debido a que a nivel de este carbono hay enzimas que van a reconocer para transportar estas moléculas para la síntesis del material genético, ¿sí? La enzima que se denomina DNA polimerasa, esta enzima DNA polimerasa, es una enzima que reconoce el sitio activo directamente a este nivel, ¿sí? Pero como esta molécula es de la ribosa, entonces la enzima será RNA polimerasa. Y esta reconoce, por tanto, esta de aquí, ya que esta enzima reconoce a las moléculas del DNA y esta reconoce a las moléculas del RNA, ¿sí? Por tanto, esos son los componentes importantes a tener en cuenta. Vuelvo a repetirles nuevamente por lo necesario que es conocer estas estructuras, ya que forman parte del conocimiento de cultura del material genético, ¿sí? El carbono 2', este carbono 2', nos determina la clase de molécula que corresponde al material genético. Presencia de oxígeno significa que corresponde a las moléculas del RNA. Ausencia de oxígeno significa que estas moléculas corresponden al DNA. Esa es una manera de identificarlos, ¿sí? Y la otra es que existe el carbono 3', que es un carbono que es reconocido por las enzimas. La DNA polimerasa reconoce el carbono 3' de la molécula del DNA y la enzima RNA polimerasa reconoce el carbono 3' de la molécula del RNA. ¿Para qué? Para sintetizar el DNA y para sintetizar el RNA. Bien, seguimos entonces con la explicación de las siguientes moléculas denominadas bases nitrogenadas. Estas moléculas son derivados de los heterocíclicos. Habíamos dicho que los heterocíclicos son moléculas que están constituidas por átomos de carbono y átomos diferentes al carbono. Estas moléculas tienen la característica de formar un ciclo.
Y estas, cuando forman el ciclo, si ustedes observarán, forman enlaces dobles conjugados. Estos enlaces dobles conjugados son enlaces que están en constante rotación. Eso significa que existe resonancia. Y esta resonancia implica ciertas características en la parte físico-química de la molécula. En las bases pirimidínicas, que son derivados de la pirimidina, este es un heterocíclico derivado de la pirimidina. Si ustedes observan, existen átomos de nitrógeno. Esta es la forma correcta de enumerar este heterocíclico. Esta molécula es la base principal de los siguientes nucleótidos, como ser la citosina, la timina y el uracilo. Todos ellos tienen en común lo siguiente: el núcleo central de la pirimidina, pero van a variar en las estructuras donde se encuentran estas moléculas. Aquí hay un grupo amino, en cambio en la timina hay un grupo cetónico, ¿sí? Aquí tenemos el grupo cetónico, aquí también, pero la timina además tiene un grupo metilo, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre citosina y timina. También va a haber una diferencia entre estos dos con respecto al uracilo, ya que el uracilo va a contener dos grupos cetónicos que están a este nivel. Entonces, esto es el uracilo, la citosina y la timina. Luego tenemos las bases nitrogenadas denominadas púricas o bases purínicas. El núcleo central es esta estructura derivado del imidazol que se junta con la pirimidina, ¿sí? Tenemos los nitrógenos que forman parte de la estructura de la molécula. Estas moléculas a nivel de nitrógeno también poseen pares de electrones libres a este nivel, ¿sí? Ahí tienen sus pares de electrones libres, ¿sí? Estos pares de electrones libres les permiten formar puentes de hidrógeno, al igual que en la pirimidina, ¿sí? En estas bases nitrogenadas tenemos a la adenina y a la guanina. Tiene el mismo núcleo fundamental, pero van a variar a nivel de los grupos R, ¿sí? Aquí tenemos un grupo amino, no tenemos el grupo cetónico, y aquí tenemos el grupo amino y el grupo cetónico. Entonces, por tanto, tenemos la adenina y la guanina. Ok. Volviendo entonces a las características de estas moléculas, estas van a formar parte de la estructura del DNA o el RNA. En este caso tenemos el RNA. Por lo tanto, el RNA está constituido por los ácidos nucleicos adenina, guanina, uracilo y citosina, ¿sí? Si ustedes observan, mantienen las características de la unidad fundamental de los nucleótidos: base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Aquí se encuentran los enlaces fosfodiéster que se unen con el grupo fósforo. Y este es el azúcar. Y aquí está el oxidrilo, la presencia de oxígeno que corresponde a las moléculas del RNA. El RNA es una estructura de una cadena simple, ¿sí? Y tiene un extremo 5' y un extremo 3'. Es una molécula inestable, una molécula que lleva la información del gen, y esta información del gen es procesada casi inmediatamente en el ribosoma. El ribosoma es el que lee esta estructura. Esta es una descripción gráfica, como se observa en los papers, ¿sí? Donde se puede escribir de esta forma y también es válido poder representar a la molécula del RNA. Aquí tenemos una diferencia entre dos hebras, una que es del DNA y otra que es del RNA, ¿sí? Volvemos a repetir entonces, el RNA es una estructura donde el grupo oxidrilo es el que se manifiesta y forma parte del azúcar, adenina, guanina, uracilo, citosina. Aquí está la diferencia de la base nitrogenada. En el DNA,
no lleva uracilo, en vez de uracilo lleva timina. Está la presencia de adenina, guanina, citosina. Pero el azúcar es diferente. Si ustedes se fijan, aquí no existe oxígeno. No hay oxígeno. ¿Sí? Al no existir oxígeno, pues es una molécula derivada de la desoxirribosa. En cambio acá es la ribosa. Esta estructura del DNA ya es la representación de la molécula que propone Watson y Crick, donde existe una hebra doble del material genético. Y la guanina se une con la citosina formando enlaces electrostáticos o puentes de hidrógeno, en este caso 3. Entre timina y adenina forman 2 puentes de hidrógeno. Entre citosina y guanina, ¿sí? Adenina y timina. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que los grupos nitrógeno, al contener electrones libres, pueden formar puentes de hidrógeno y dar estabilidad a la estructura del material genético. Cabe recordar que Watson y Crick indicó que estas moléculas se aparean entre sí. La regla es timina con adenina, citosina con guanina. No interesa en cuál lado está la citosina y la guanina, pero siempre estos dos van a estar juntos, ¿sí? No hay molécula que se una de diferente forma, es decir, citosina con timina, no hay, ¿sí? O adenina con adenina, no hay, salvo excepciones en casos de mutaciones, pero no lo hay. La estructura del DNA es aquella estructura que forma una doble hebra en forma de hélice. Y estas hélices de monohebra y de hebra doble forman surcos, y en estos surcos están presentes aquellas proteínas llamadas histonas. Estas están presentes en aquel material genético que proviene de los eucariontes. En cambio, en los procariontes no existen estas histonas. Estas histonas también están implicadas en la estabilidad de la molécula del DNA. El RNA no tiene histonas. Eso es una gran diferencia con respecto a las moléculas del DNA. También existen moléculas de DNA que son de sentido levógiro, ¿sí? Es decir, que el eje es hacia la izquierda. En cambio, en el otro, el eje es hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, tenemos estas clases de moléculas del DNA. Por tanto, encontramos 3 clases de DNA en nuestras células. DNA del tipo A, que es de estrógiro, que es una molécula donde los surcos son mucho más próximos entre ellos, ¿sí? Es una molécula que existe en menor cantidad, pero existe en nuestro organismo. El DNA Z, que es levógiro, que el giro es hacia la izquierda, ¿sí? Se cree que estas moléculas están implicadas directamente en la expresión génica. Luego tenemos el DNA del tipo E. Esta es la que está en mayor cantidad en nuestro organismo, la cual lleva toda la información del ser, todas las características fenotípicas y genotípicas del individuo. Y esta es la molécula que estudiamos en biología molecular. Luego tenemos la teoría de Charles Graff, este investigador que confirmó la estructura de Watson y Crick. Este investigador indica que las cadenas del material genético son cadenas que están constituidas por adenina, timina, citosina, guanina, y al final pueden terminar en adenina o timina y citosina. Es una relación 1-1. Antes se creía que había una relación que es 1-1-1-1, es decir, de una sola cadena, y los nucleótidos podían distribuirse de forma aleatoria. Esta teoría no resultó. Charles Graff indica que todos los
seres vivos contienen material genético apareado. Todos están apareados. No hay ninguna molécula que esté desapareado. Es decir, si tenemos adenina, timina, citosina, guanina, adenina, ¿sí? Aquí podemos observar que este está desapareado. Esto no existe en la naturaleza, no existe en nuestro organismo ni en ningún ser vivo. Este investigador indica que las moléculas, todas ellas están apareadas. Lo único que diferencia es el porcentaje, ¿sí? Una bacteria tiene menor cantidad de % de material genético con respecto a un eucarionte, ¿sí? Es decir, con el ser humano, que va a tener mayor cantidad de porcentaje del material genético. Por lo tanto, este investigador da a conocer que efectivamente hay diferencia, pero en porcentaje. Y luego la otra diferencia está en la disposición de los nucleótidos, las cuales va a formar los genes. Y los genes van a ser bien específicos para cada especie, ¿sí? Esta gran teoría de Chagraph consolida la estructura del DNA de Watson y Crick. Bien. Y por último, entramos a la parte tal vez más importante para el bioquímico, y que es el conocer la estructura físico-química del DNA. En el laboratorio es necesario conocer las características del material genético para poder determinar la presencia y luego cuantificar el material. Es así que el material genético a nivel de los heterocíclicos, ¿sí? Es decir, aquellas moléculas que están constituidos por este grupo principal que es un heterocíclico, como sea la adenina, timina, citosina y guanina a nivel de sus bases nitrogenadas. Este tipo de molécula tiene resonancia, y esta resonancia pues absorbe radiación electromagnética, ¿sí? Y al absorber radiación electromagnética es posible identificar la molécula. ¿A qué longitud de onda absorbe radiación electromagnética? Pues a 260 nanómetros. Por lo tanto, cuando analizamos en un barrido por espectrofotometría, podremos observar que a 260 nanómetros hay un pico, ¿sí? Este pico va a corresponder para cualquiera de estas moléculas una inflexión, si ustedes se fijan, de cada estructura. Esta corresponde a la adenina, esta corresponde a la guanina, y todos pasan por esta longitud de onda. Por tanto, es posible determinar su concentración. Pero también tenemos otro problema. Y el otro problema es que las histonas también son moléculas que absorben radiación electromagnética. Y estas histonas van a absorber radiación electromagnética a una longitud de onda de 280 nanómetros. Es muy difícil poder eliminar en las técnicas, inclusive de purificación, estas moléculas de las histonas, ya que se encuentran en los surcos del material genético. Por lo tanto, van a estar justo aquí. Debemos de conocer en qué proporción están estas moléculas para luego, mediante cálculo matemático, poder determinar exactamente la concentración de material genético que se está extrayendo. En conclusión, entonces, puedo decir que en la parte fisioquímica del DNA nos permite identificar el material genético, aislar y cuantificar este material genético a través de técnicas que nos van a permitir determinar su concentración, como es el caso, por ejemplo, de la espectrofotometría. Esta técnica es la que nos permite analizar el material genético, haciendo un barrido espectral. ¿A qué longitud de onda programamos? A 260 nanómetros y 280 nanómetros para encontrar proteínas y luego por métodos de cálculo determinar su concentración exacta.
En la parte físico-química también podemos decir que este material genético, DNA y RNA, es soluble en medio acuoso, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido al grupo fosfato, ¿sí? Les había indicado que el fósforo es una molécula, ¿sí?, que tiene esta característica, ¿sí? Esta molécula, pues, puede cargarse iónicamente, ¿sí? Carga negativa, ya que pierde un átomo de hidrógeno, y cuando pierde este átomo de hidrógeno, entonces gana 2 electrones libres, y esos 2 electrones libres es la carga de esta molécula. Por lo tanto, el material genético tiene carga negativa, ¿sí? Tanto el DNA como el RNA contiene carga negativa. Y esta carga negativa nos va a permitir poder aislarlo por métodos como la electroforesis, identificarlos por esta técnica mediante tinciones. Muy bien, con esto ya casi acabamos. Esto es un cuadro comparativo del material genético entre el RNA y el DNA, ¿sí? Los monómeros ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, es decir, a nivel del azúcar. Los fosfatos son los mismos, tienen enlaces fosfodiéster, porque se unen uno con ello. El azúcar es que los diferencia: RNA ribosa y del DNA desoxirribosa. Las purinas, adenina, guanina, citosina, la pirimidina, citosina, uracilo para el ácido ribonucleico, es decir, RNA, y para la timina, para el ácido desoxirribonucleico, es decir, DNA. ¿Sí? Entonces, este es un cuadro comparativo simplemente de las características que hemos estudiado.